Buenos días con todos, reciban un cordial saludo todos los oyentes del programa Tu Salud Primero. Soy la doctora Cintia Mendoza León, médico neumóloga del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y voy a tratar con ustedes un tema muy importante que es el asma. Específicamente voy a hablarles de cómo podemos controlar el asma, ¿no? Antes de eso voy a comentarles definiciones generales del asma, cuáles son los objetivos de mantener controlado el asma y 5 puntos claves importantes para controlar el asma. Entonces, empezamos diciendo que el asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas, mediada por células y mediadores generalmente de la inflamación. Cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción al flujo aéreo que es total o parcialmente reversible, ¿no? Su prevalencia está aproximadamente, varía de acuerdo a cada país, pero es aproximadamente entre el 1 y el 18%, con un promedio de 10%. Los síntomas cardinales del asma son tos, generalmente de predominio nocturno, dolor o opresión torácica, las sibilancias y la disnea o la dificultad para respirar, ¿no? Que se suelen presentar, como les decía, de noche o en la madrugada ya para el amanecer. Estos síntomas son variables en el tiempo y en la intensidad y van a depender mucho de factores desencadenantes como el clima, diferente exposición a alergenos, infecciones virales generalmente o el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de controlar el asma? ¿Por qué debemos controlar el asma? 3 puntos importantes. Primero, porque la persona con asma debe llevar una vida normal, no debe tener limitaciones para hacer sus actividades cotidianas como ir al trabajo, ir al colegio, inclusive hacer ejercicio. Otro punto importante, por qué controlar el asma, es para evitar las exacerbaciones. Las exacerbaciones son las crisis o ataques de asma que, si bien pueden ser leves, también pueden llegar a ser moderados, pero sobre todo prevenir que lleguen a ser graves, severos, pudiendo llegar a ser fatales o inclusive producir la muerte, ¿no? Otro objetivo importante para por qué debo yo cuidar y controlar mi asma es evitar la pérdida progresiva de la función pulmonar, evitar lo que conocemos como la remodelación de las vías aéreas, que es la hiperplasia del músculo liso bronquial, la hiperplasia de las glándulas productoras de moco, entre otros cambios patogénicos, que van a llevarnos a que esta obstrucción bronquial, que de inicio era reversible, o sea, el bronquio podría volver a broncodilatarse, ¿no? Llega a ser ya una obstrucción crónica irreversible. Entonces, ¿cuáles son estos 5 puntos importantes que yo quería tratar con ustedes para poder controlar el asma? El primero es que el paciente con asma debe conocer sobre los medicamentos principales para el control y el rescate del asma. El segundo punto es el uso correcto, o sea, la técnica correcta para usar el inhalador. El tercer punto es la evaluación médica continua. El cuarto punto es el autocontrol. El paciente debe tener un plan de acción para actuar en la casa y debe idealmente usar un flujómetro. Y el quinto punto es el tratamiento no farmacológico, o sea, de los factores desencadenantes, cómo se pueden modificar y los estilos de vida. Entonces, en el primer punto que vamos a desarrollar sobre la medicación, vamos a ver que existen 2 grandes grupos, ¿no? Los medicamentos controladores o preventivos y los medicamentos aliviadores o de rescate. Es importante porque muchas veces el paciente solo usa los medicamentos aliviadores y de rescate, como es el salbutamol. Pero el grupo principal de medicamentos es el medicamentos antiinflamatorios, que actúan sobre la inflamación de las vías aéreas, que reducen la producción de moco, que evitan o previenen las exacerbaciones o las crisis de asma. En este grupo tenemos a los corticoides inhalados, que son medicamentos totalmente seguros usados a las dosis habituales por la vía inhalatoria. Por ejemplo, ustedes conocerán beclometasona, budesonida, fluticasona, de repente en algún momento han usado alguno de estos medicamentos. Y el otro grupo importante son el de los medicamentos aliviadores o rescatadores que producen broncodilatación, alivian rápidamente los síntomas del asma, como el salbutamol,
pero no actúan sobre la inflamación, que es la causa principal de nuestros síntomas. Entonces, nosotros imaginemos el árbol bronquial como las ramas de un árbol, ¿verdad? Que se van ramificando cada vez en bronquios más pequeños. Pero imagínense ustedes este músculo bronquial totalmente inflamado, rojo, hinchado, lleno de secreciones, obstruido, ¿no? Cerrado. Si yo solo le aplico un medicamento que abre el bronquio, que alivie mis síntomas por unas horas, por un corto tiempo, no estoy actuando sobre la causa, que es la inflamación. Hay otros ya medicamentos más que se puede utilizar, que el médico le puede indicar, como son ya los medicamentos combinados, los corticoides inhalados, junto con los beta-2 agonistas de acción prolongada, como fluticasona salmeterol, budesonida formoterol, etc. Otros medicamentos más que se pueden emplear, como los antileucotrienos, por ejemplo el montelukast, inclusive en algunos grupos tiotropio, acitromicina, anticuerpos monoclonales, contra la IgE, como el omalizumab, etc. Pero ya son tratamientos especializados que el médico indicará a cada paciente si así lo necesita. Lo importante es conocer estos dos principales grupos, los controladores y los rescatadores. El segundo punto importante a tratar para controlar nuestra asma va a ser el uso correcto de la terapia inhalada. Los fármacos administrados para el tratamiento del asma idealmente son fármacos inhalados, porque son más seguros, porque llegan a la vía respiratoria de forma adecuada. Y bueno, los que nosotros generalmente usamos son los inhaladores llamados MDI, que son inhaladores de dosis medida, que son los que comúnmente conocemos, que se pueden usar con o sin aerocámara. Lo ideal es usarlo con aerocámara. ¿Por qué? Porque la aerocámara nos va a evitar el problema que puede haber en la coordinación en el momento del uso del inhalador. Permite que el fármaco llegue en sus partículas y se distribuyan mejor en todo el árbol bronquial. Evita que se queden atrapadas las partículas de este aerosol en la orofaringe, en la garganta, y no lleguen a la vía aérea, no se distribuyan correctamente. También disminuye la tos, disminuye que hayan posibilidades de candidiasis oral, ¿verdad?, al usar el corticoide inhalado, y disminuye la biodisponibilidad sistémica, es decir, va a reducir los efectos sistémicos de los medicamentos que estemos usando. Voy a repasar con ustedes la técnica correcta del uso del inhalador. Lo ideal, vamos a hacerlo como si fuéramos a usar este inhalador con una aerocámara. Siempre hay que agitar el inhalador, colocarlo de forma vertical, quitarle la tapa, colocarlo en la parte final de este espaciador o aerocámara. Las aerocámaras que nosotros usamos son aerocámaras generalmente como mascarilla facial que cubren nariz y boca, pero también hay algunas que solo son con boquilla, ¿verdad? Antes de usarlo, yo ya lo he agitado, lo tengo ya en mi aerocámara, debo exhalar todo el aire hasta una respiración normal, o sea, botar el aire, luego presionar el inhalador una sola vez, se hace una sola inhalación, no dos juntas. Yo presiono, tomo el aire, aspiro y retengo la respiración 5 a 10 segundos. Después de ello, yo exhalo lentamente, descanso entre 30 a 60 segundos y puedo ya empezar a hacer mi segunda inhalación según lo que el médico me haya indicado. ¿Ok? Importante recordar que después del uso de los corticoides inhalados debemos enjuagarnos con agua la boca para evitar que haya candidiasis o hongos en la cavidad oral, ¿cierto? Con agua nada más nos enjuagamos cuando usamos los corticoides inhalados. El tercer punto importante para controlar el asma es acudir a los controles médicos, ¿no? El médico en la consulta va a evaluar cuándo apareció su asma, sus síntomas de asma, clasificará si su asma, la gravedad de su asma, va a ver también si su asma está controlada, bien controlada, parcialmente controlada, no controlada, cuál es la adherencia a su tratamiento, las dudas que tenga sobre el uso de estos medicamentos, ajustará el tratamiento según la respuesta que haya tenido, pedirá pruebas de función pulmonar, entre ellas, por ejemplo, la espirometría, que es la prueba diagnóstica de elección para el asma. Es una prueba
no invasiva, en la que medimos principalmente el volumen expirado forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada, entre otras variables, y usamos después de ello una prueba de broncodilatación con salbutamol para ver si hay respuesta al medicamento. El médico también evaluará otras comorbilidades que deben ser tratadas para poder controlar el asma, entre ellas, por frecuencia, la rinitis, la rinosinusitis, algunas comorbilidades asociadas, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, si hay obesidad, para que puedan tener tratamiento también o manejo de este problema, porque todos ellos son comorbilidades que influyen mucho para lograr un control del asma. El control médico idealmente debería hacerse cada 3 meses, o según el médico se lo indique, pero hay algunos pacientes que no sienten mayores síntomas, se sienten estables, igual en ellos se recomienda al menos una vez al año un control médico. El cuarto punto, muy importante para lo que es el control del asma, es el autocontrol. El autocontrol yo lo he resumido en 2 puntos importantes, que es primero tener un plan de acción y el uso del flujómetro, ¿no? El plan de acción es una herramienta que generalmente debería entregársela al paciente por escrito, elaborada por el médico en conjunto, en participación también con el paciente con asma. En la parte inicial va a contener los datos generales del paciente, del médico tratante, y luego, para hacerlo de una manera más didáctica, lo recomendable sería que el plan de acción tenga zonas, ¿no? Por colores, el área verde, el área amarilla y el área roja. Cuando un paciente se encuentra en el área verde, cuando necesita usar su medicamento de rescate, generalmente el salbutamol, 2 a menos veces por semana. Cuando no tiene despertares nocturnos por síntomas de asma, cuando no se encuentra limitado para hacer sus actividades normales, incluyendo el ejercicio, ¿no? Entonces, en este recuadro verde, si yo me encuentro ahí, el médico va a dejar por escrito cuál va a ser mi medicación de control. Podría ser, por ejemplo, fluticasona de 125 microgramos, 2 inhalaciones cada 12 horas. ¿Y cuál va a ser mi medicación de rescate? Generalmente el salbutamol, ¿no? En los síntomas. En la última guía de Engina, que es una guía que usamos del 2021, ya nos recomienda que el paciente, cuando use su medicación de rescate, o sea, cuando use el salbutamol, use conjuntamente el corticoide inhalado. No solamente el salbutamol, sino también el corticoide inhalado. En el otro recuadro, que sería el recuadro amarillo, ya nos indica que el asma está empezando a descontrolarse, ¿no? Entonces, cuando el paciente se encuentra en esta zona, si ya sus síntomas y el uso del medicamento de rescate es más de 2 veces por semana, hay ya despertares nocturnos por síntomas de asma y limitación en las actividades. Igual, ahí estará detallado continuar con su medicación preventiva, empezar a usar, probablemente le indiquen su medicación de rescate ya en un horario, en un curso corto de 3 a 5 días, algún tratamiento bioral. Y en el recuadro rojo, que es el último, que ya es un recuadro que nos indica alarma, el paciente empieza a necesitar este medicamento aliviador de rescate diario, puede ser inclusive cada 3, cada 4 horas, y no siente ya mejoría de sus síntomas, ¿verdad? Ya empieza a tener dificultad para respirar, los despertares nocturnos son frecuentes, le impiden poder dormir, pudiendo llegar a ser más graves los síntomas ya con un habla entrecortada, etc. Entonces, en ese momento hay que iniciar la dosis de rescate con el aliviador, que puede ir de 2 hasta 10 pulsaciones cada 20 minutos de salbutamol por 1 hora, iniciar el corticoide oral, que es la prednisona, y sobre todo ya buscar la atención médica y acudir a un centro de urgencias, ¿verdad? El otro punto sería muy importante que nuestro plan de acción consigne nuestros valores que nos da el flujómetro. ¿Qué es el flujómetro? El flujómetro es una herramienta portátil, un dispositivo portátil sencillo, que en lo que mide es el flujo expiratorio pico de cada persona. Cada uno tenemos un valor personal de este flujo, que es volumen sobre tiempo, que deberíamos conocer, ¿no? El paciente con asma debería conocer su flujo cuando está en condiciones normales, cuando está bien.
medirlo diariamente, poder llevar una anotación de esto y ver si esto disminuye. Entonces estamos alertas de que estamos empezando a tener un descontrol del asma y empezar a usar la medicación indicada ya en este plan de acción, porque inclusive pueden empezar a disminuir estos valores antes que empiecen los síntomas, ¿no? Por eso es la importancia, y también nos ayuda a determinar que estamos en control si es que permanecemos dentro de nuestros valores óptimos. Y bueno, el último punto importante es el tratamiento no farmacológico. En este está la modificación de los factores desencadenantes, los controles ambientales que podamos hacer en casa y también ya los estilos de vida, ¿no? Nutrición, ejercicio, etc. Empezaré dándoles algunas pautas generales, por ejemplo, para el cese del tabaco. Es importante y se ha visto pues que los pacientes con asma y fumadores pueden presentar síntomas más graves, menor respuesta al uso del corticoide inhalado y una pérdida acelerada de la función pulmonar. Entonces es muy importante que haya esta deshabituación al hábito del tabaco. Los niños también, sobre todo, evitar si tienen padres o cuidadores fumadores que estén en el mismo ambiente cerrado, ¿no? Ese es un primer punto. Evitar también otro tipo de humos contaminantes como la combustión de biomasa, no exponernos o evitar cocinar con humo con leña, con carbón, eso también es importante. Hay otro punto importante que es la exposición ocupacional. Hay personas que empiezan con asma ya en la edad adulta, que lo relacionan o identifican que es en el momento del trabajo, ¿no? Sobre todo personas que trabajan en la industria del plástico, por ejemplo, barnices, esmaltes, carpintería, ebanistería, fundiciones, la peluquería, la industria del cosmético, los curtidores de piel también, ¿no? Los granjeros, los que trabajan en la industria textil. Entonces, si se identifican ya que están sensibilizados a alguna de estas exposiciones en el área laboral, se debería pedir una evaluación especializada para poder buscar optimizar otro área laboral, ¿no? Hacer un cambio del puesto laboral. Otro punto importante es evitar la medicación que agrave los síntomas del asma. Se conoce que los AINES, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, la aspirina, también es otro grupo, pueden producir empeoramiento de los síntomas del asma, pero no es de manera general, ¿no? Hay que ver qué antecedentes previos tiene el paciente. Otro punto importante son los alergenos de la casa. Hay que tratar de remediar las paredes que tengan humedad, que tengan moho. Hay que evitar la exposición si ya estamos sensibilizados a alergenos como el de los ácaros, de las cucarachas, las partículas de las cucarachas, el pelo, la caspa de los animales domésticos. Hay que tratar de evitar. Se recomienda en algunos casos, ¿no?, usar fundas impermeables para los colchones, las almohadas, o evitar almohadas de plumas, de pajas, ¿no? En cuanto a la dieta, hay que recordar que es muy importante de manera general para la salud llevar una dieta rica en frutas, en vegetales, controlar o reducir el peso, porque la obesidad y el asma, los pacientes con obesidad tienen un asma de mayor o de difícil control y de mayor riesgo de exacerbaciones. Sí, es importante también hacer actividad física de manera regular para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorar nuestra condición cardiopulmonar, controlar el asma y la función pulmonar, ¿verdad? Se puede recomendar natación, sobre todo en pacientes jóvenes. Ejercicios respiratorios o terapias de relajación que ayuden a controlar la parte del estrés, la parte emocional también es recomendable. Y también si el paciente presenta o tiene antecedentes ya de síntomas de ansiedad o depresión, debe llevar un tratamiento por la especialidad adecuada de salud mental. Es muy importante evitar exponernos a climas desfavorables, ¿verdad? Como climas muy fríos, con mucha humedad o con alta contaminación. Alergenos también como el polvo. Y bueno, por último, recomendarles la vacuna antigripal, la de la influenza, la vacuna del neumococo y la vacuna contra COVID-19, especialmente o con mayor énfasis en los pacientes con asma moderada o asma severa. Bueno,
Agradezco la invitación a este programa, quedo atenta a sus comentarios, tengan todos buenos días.